El agro no duele solo por lo que pasa con el clima o los mercados. Duele por la exigencia constante, por la incertidumbre y por esa incomprensión crónica a la que todavía no encontramos una salida clara. Bienvenidos a Tribu Agro. Soy Sergio Noco. Este es un espacio para los que hacen el agro en serio, para quienes se comprometen con los resultados, se transforman cada día y asumen la responsabilidad de sus propias decisiones. Si buscas criterio, conversación y una tribu con la que pensar mejor el agro que viene, estás en el lugar correcto. Arrancamos. Hola a todos. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de la Tribu Agro, episodio número 7 de esta nueva era. Bueno, vamos a hablar de un tema que surgió en una conversación con equipo de Valtra y demás comerciales Expo Agro de este año, donde me invitaron a dar un poco una charla de los nuevos sistemas de negocios. Y usaba un poco la metáfora de una frase que yo se la escuché a Morticia Adams, que dice, "What is normal for the spider is a chaos for the fly". Quiere decir, lo que es normal para la araña es un caos para la mosca. Y me gustaba esa frase porque grafica mucho el cambio de paradigma que se ha dado en los últimos años. Y repito, cuando digo los últimos años, no hablo de 10 años, hablo de 2, 3 años, donde la demanda cambió de una manera increíble y el formato de comercial exitoso, de hecho, yo he trabajado de esa manera muchísimo tiempo, era el formato, yo le digo mosca. ¿Por qué mosca? La mosca, cuando más come, cuando más gana, es cuando más anda, cuando más vuela. No tiene un sistema, no tiene un rumbo, es andar, 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 andar. Hay que ser movedizo, decía un jefe mío cuando yo empecé en ventas. Hay que ser movedizo. Ese era un poco el concepto que llevaba al éxito, ¿no? A ese vendedor que no se queda quieto, que anda por todos lados, que busca. Y siempre en un mercado donde hay realmente demanda, cuando vos te moves, encontrás oportunidades. Entonces la mosca encuentra hoy un poquito de miel, mañana encuentra un poquito de azúcar o otra cosa y le va bien. ¿Qué pasó? El sistema cambió muchísimo y hoy el sistema mosca no funciona más. ¿Cuál es el sistema que hace la araña? Bueno, la araña empieza cuando nace, al poco tiempo camina, encuentra su lugar, elige su rincón y empieza despacito a tejer una red. Depende de la variedad de araña, era una red más grande, una red más chica, pero básicamente teje una red. ¿Una red qué es? Es un sistema para cazar insectos. Entonces, los primeros días la araña no va a comer nada, porque va a estar abocada al trabajo de armar su sistema. Pero después, simplemente se tiene que poner en el centro de su red y esperar que si eligió bien el rincón, si tuvo una red bien tejida, indefectiblemente la comida va a llegar para ella, los insectos van a llegar y no le va a faltar ni comida a ella ni cuando ponga huevos a las larvas de las futuras arañitas de la próxima generación. El tema es que en el mundo biológico es muy determinista. Si naciste mosca, vas a tener que morir siendo mosca, a lo mejor en la tela de una araña. Y si naciste araña, estás de alguna manera destinado a ser araña. En el mundo comercial, quizás tenés 10 años, 20 años como comercial siendo mosca. Y ojo, que no lo quiero decir de una manera despectiva, porque repito, ese sistema funcionó durante muchos años. Y cuando algo funciona durante muchos años y un año o dos no funciona, hay una tendencia humana, natural, a decir, ya va a pasar, ya va a venir un cambio, ya va a volver todo a ser como antes. Bueno, mi opinión, por lo que estoy mirando en el mercado, es que eso no va a volver atrás. El sistema mosca dejó de ser eficiente y nada indica que en el corto plazo, salvo en determinados nichos muy puntuales, vaya a ser un resultado. Entonces, indefectiblemente tenemos que ir al sistema araña. ¿Y cómo tejemos nuestras redes? Bueno, básicamente lo que va a permitir las redes es tener un procedimiento, tener un plan, un sistema de trabajo. La verdad es que yo trabajo con empresas grandes, trabajo con empresas medianas también, y también tengo un sistema que trabajo con comerciales independientes y comerciales de pequeñas empresas,
Y diría que es bastante transversal, aunque uno diría que las empresas grandes ya deberían tener un sistema, es bastante común que no haya un sistema establecido. ¿Por qué? Porque este aprendizaje de lo que funcionaba a todos nos hizo que, de alguna manera, el sistema Mosca pagara las cuentas, nos permitiera crecer, evolucionar comercialmente. Pero hoy ya vemos que ese sistema no funciona. Tenemos en próximos capítulos, vamos a hablar de generación de demanda, vamos a hablar también de prospectación. Son dos de los elementos del sistema, pero no los únicos. Hoy un sistema comercial tiene que estar necesariamente integrado marketing y ventas. Yo soy una persona que viene del palo de las ventas, fui ingeniero agrónomo comercial independiente, trabajé en John Deere y siempre estuve vinculado al tema de ventas. Pero con los años tuve que forzosamente ir entendiendo y metiéndome en el mundo del marketing y hoy yo diría que estoy trabajando 50% y 50%. ¿Por qué? Digo que hay que trabajar junto y con esto soy bastante repetitivo, porque realmente no podemos tener sistemas separados. El sistema comercial incluye necesariamente a marketing y ventas. Marketing, siempre digo, es algo demasiado importante como dejarlo simplemente en manos de los chicos que manejan las redes, así como dice la frase que la guerra es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los militares. El marketing es mucho más que marketing digital. Obviamente que lo que más vemos hoy es el marketing digital porque es el sistema que está dando mejor resultado, que permite medir, que permite ver el impacto. Entonces, el marketing en general con el marketing digital tienen que estar orientados en un sistema. Y en un sistema que genere demanda, que esa demanda sea atendida eficientemente por comerciales que también tienen que tener un método para atender la demanda. Vamos a hablar en un próximo capítulo del podcast de Conversational Selling, que son cómo generar esas conversaciones de valor que lleven a generar relaciones y que lleven a la venta y que lleven a la recompra, es decir, a que el cliente me vuelva a comprar en el futuro. Entonces, básicamente lo que quiero dejar como idea central de este capítulo es que tenemos que trabajar en generar un sistema. No es simplemente salir a vender. Un sistema comercial tiene que ver con la generación de la demanda, qué estrategias voy a usar para generar demanda, a quién voy a dirigir mi estrategia. Para eso tengo que conocer exactamente dónde genero valor, tengo que tener una propuesta de valor muy clara. Era muy común, incluso en las empresas del agro que tenemos tantas variedades, es bastante habitual que la misma empresa vende fertilizantes, vende drones, hace asesoramiento, vende tractores. Pasa muy común. Perder el foco en esa empresa es bastante común. ¿Qué termina haciendo la empresa? Es como que le pega más al buey que más tira. Es decir, bueno, están saliendo los drones, bueno, vamos a darle nafta al dron. No, se está vendiendo bien fertilizante. Bueno, nos reorientamos a los fertilizantes. En definitiva, eso es un manejo que toma la demanda del mercado y se adapta. ¿Está mal? No. De hecho, funcionó mucho tiempo. Lo que hoy estamos proponiendo es que si yo tengo variedad de productos o líneas distintas de productos, tengo que encontrar, y eso forma parte del sistema, cuál es la propuesta de valor para determinado producto. Si yo vendo drones, bueno, drones hay mucha gente que vende, ¿qué tengo de distinto? ¿A qué tipo de perfil de productor? No, yo le vendo al que venga, al que tiene acá la tarjeta de crédito o los cheques, yo le vendo. Bueno, está bien, si te viene a comprar una persona no le vas a preguntar si es de tu nicho o no. Pero cuando vos armás una estrategia, cuando tenés un sistema, vos tenés que enfocar tus cañones a un perfil definido de cliente. Ahí podemos hablar un poco de lo que es el avatar o el buyer persona, que es construir un personaje semificticio, es decir, bueno, Carlitos es un productor agropecuario. Normalmente tiene 45 años, es hincha de Boca o de River, vive en el pueblo, anda en una Toyota, es cliente de John Deere y compra de Cal, tiene 400 hectáreas propias en zona núcleo y arrienda otras 400 más. Bueno, eso es una construcción. Carlitos no existe.
Carlito engloba determinados rasgos generales del cliente al que yo le agrego valor, al cliente al que realmente le puedo encontrar un beneficio diferencial con respecto a mi competencia. Entonces, básicamente yo tengo que encontrar un cliente, construir un buyer persona. Si yo tengo varias líneas de producto, puedo tener buyer persona para cada línea de producto. Quizás varias líneas de producto compartan ese buyer. ¿Puedo tener más de un buyer? Sí, no recomiendo tener más de 3. ¿Y para qué sirve esto? Esto no es marketing teórico, no se trata de tener un concepto abstracto, sino simplemente que encontremos en qué punto nosotros generamos valor para un cliente específico. Entonces podemos generar a partir de eso un perfil de cliente que nos vaya a servir tanto a la gente de marketing como al vendedor para saber cuál es el cliente, incluso por unidad de negocios, al cual le agregamos un valor diferencial. Pongo un ejemplo. Yo trabajo mucho con los IPF Agro y con los distribuidores de combustible. Que yo tenga una capa de servicio, una capa de valor, que es que te puedo dar el combustible puesto en el campo en 24 horas, 2.000, 3.000 litros, eso va a agregar un valor muy grande para el contratista, para el productor chico, para el productor mediano. Ahora, una estancia que tiene tanque de 35.000 litros de gasoil en el campo, rara vez va a usar mi servicio, se le tiene que haber complicado la logística o algo por el estilo. En realidad, es una capa de valor que sirve para un determinado tipo de cliente. Eso es lo que quiero que entendamos de por qué queremos saber a quién servimos, a quién atendemos. Entonces, en función de eso, tenemos la primera parte, que es la parte del marketing. Llegamos al equipo de ventas, que le llega el nuevo lead, el nuevo contacto, ¿sí? Es hasta ahí simplemente un interesado que fue generada esa demanda a través del equipo de marketing, con el apoyo del equipo de ventas. Y ahora tengo que generar una conversación. De hecho, vamos a tener un taller de conversational selling, que vamos a hablar de eso, de cómo se genera esa conversación, que es un punto que creo que hoy los comerciales, sobre todo más jóvenes, están fallando bastante, pero los mayores también. ¿Por qué queremos generar una conversación? Para generar una relación y poder generar una venta. Nuestros productos son, siempre lo digo, productos high ticket de alto valor. Además son productos complejos, son productos cuyo éxito en la implementación del cliente no va a depender solo del producto, sino que también depende de cómo ese cliente use mi producto o mi servicio. Siempre pongo el ejemplo del inoculante de soja. Yo puedo tener un inoculante de soja que sea buenísimo, pero si ese inoculante de soja lo dejo 3 días al sol en verano, en enero, se van a morir todos los bichos y cuando lo quiera usar no va a servir de nada. Entonces, el producto quizás era bueno, pero la solución fue mala porque estuvo mal implementada. Por eso hacemos una venta consultiva, por eso queremos agrónomos, queremos veterinarios, queremos técnicos, queremos asesores comerciales que sepan explicarle al cliente cómo sacar el máximo provecho de nuestro producto. Y eso se logra simplemente generando confianza. Digo simplemente, y no es tan fácil generar confianza en el productor de hoy, porque se dan algunos factores que juegan en contra de generar ese vínculo. Si nosotros miramos los censos nacionales agropecuarios de los últimos 40, 50, 60 años, yo no me acuerdo si empezó en el 50 o el 60 a hacerse los censos nacionales agropecuarios, vamos a ver que la cantidad de productores que son los que producen, no los dueños de la tierra, porque en Argentina por lo menos la tierra es una reserva de valor, entonces mucha gente se queda con la tierra, pero deja de producir. Las empresas que producen los productores bajan y bajan y bajan. Es una línea constante, ¿sí?, que viene de más a menos, viene bajando y eso no se estabiliza. Es decir, hay una matanza de productores. Estos productores tienen que producir ocupar toda la superficie del país, con lo cual la superficie por productor aumenta y a su vez los kilos de soja, de maíz, de lo que sea, también aumenta, y eso hace que indefectiblemente la producción por productor aumenta. El tipo es más empresarial, es más competitivo, es más importante en su volumen de compra. Por otro lado, la cantidad de empresas que le venden al agro aumenta
la cantidad de comerciales aumenta. Entonces estamos viendo, por un lado la cantidad de productores baja y por otro la cantidad de empresas y de vendedores, de comerciales aumenta. Quiere decir que si hace 20 años un productor de venado tuerto tenía que trabajar con 6, 7 comerciales, entre los que le vendían insumos, los que le vendían maquinaria, los que le compraban la hacienda, los que le compraban los cereales. Hoy ese mismo productor, si sobrevivió estos 10, 20 años, hoy está capaz trabajando con 30 o con 40 comerciales en zona núcleo, Pergamino, Venado Tuerto, Marco Juárez. En otras zonas podemos hablar de 20. Entonces, es imposible que ese productor haga una relación con los 20. Entonces, si vos estás viendo un productor con el que no estás pudiendo conectar, es porque está siendo, ¿sí?, de los 20, uno más. Entonces, venir a ocupar un lugar entre los primeros 5, 6 que el productor tiene en cuenta. No, Sergio, pero me pide presupuesto todos los meses, yo le mando por WhatsApp. Está bien, te pide precio, pero no te va a comprar. Está usando tu precio, sos un informador del mercado. Es decir, te usa para que le des información. Le sirve, pero no te va a comprar. A lo mejor te compra una pavada para decir, che, seguí jugando. Pero el grueso de sus ventas, o de sus compras en realidad, lo va a hacer con pocos comerciales, con pocas empresas con las que él se siente cómodo, con las que él tiene confianza, con las que él tiene una relación. Entonces, si querés transformarte en un proveedor de esa persona, desde que yo lo conozco hasta que le vendo, van a pasar muchas cosas, muchos contactos. Se habla de entre 9 y 12 contactos para que un cliente haga la primera compra. Esa experiencia tiene que ser extraordinaria para que el tipo piense en volver a comprar. Entonces, tiene que haber un sistema de seguimiento. ¿Sí? La palabra seguimiento es una traducción, como uno traduce follow-up. En inglés se utiliza follow-up, pero follow-up es mejor que seguimiento. El seguimiento en el español tiene una connotación un poco de persecución. Y de hecho hay muchos comerciales que persiguen a sus clientes y a nadie le gusta sentirse perseguido. Follow-up es más como estar en contacto, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los vendedores al segundo, tercer contacto abandona y los clientes empiezan a comprar a partir del quinto. Con lo cual, simplemente teniendo un sistema de seguimiento ordenado a través de un CRM, a través de una planilla de Excel, a través de una agenda bien planificada, ya podés estar por encima del 80-90% de los comerciales, de esos 30, el 80% son 24. O sea, a 24 de la competencia ya te lo sacaste de encima. Ya quedaste entre los 5 o 6 que el cliente le va a comprar, que el cliente va a seguir. Simplemente por seguir en contacto, por tener un sistema. Volvemos otra vez a la telaraña. Entonces, parte de la telaraña es generar el marketing, que genere la demanda, definir mi propuesta de valor, definir para esa propuesta de valor para qué tipo de clientes es diferencial, para qué tipo de clientes es muy buena. Después, una estrategia de conversación, una estrategia de seguimiento de los negocios y de las propuestas de negocios, para que esas propuestas de negocios puedan transformarse en ventas. Va a haber objeciones, tiene que haber también una estrategia y una planificación de cuáles son las objeciones normales que tiene mi cliente, cómo trabajarlas, cómo tratarlas, qué estrategias de transición al cierre voy a tener. Y acá estoy hablando de cierre de ventas. Entonces yo voy a llegar a un sistema de cierre de ventas. Ese es el primer cierre. El segundo cierre es el cierre de la operación. Es decir, juntar los hilos, cómo le va a hacer la logística, cómo lo va a pagar, que firme los formularios, que llene los papeles, que cumplimente el pago. Eso es la segunda fase de cierre, que es el cierre de la operación. Muchos vendedores quieren simplemente vender, hacer la nota de pedido y listo, que después alguien se ocupe. Y no, porque ahí se pierden muchos negocios en la fase de cierre de operación, porque quizás la persona que en la administración sigue la operación no es la persona más adecuada para tratar al cliente. Entonces, yo siempre digo al comercial, no te podés desentender del cierre de operación. Y finalmente tenemos el cierre del negocio, que tiene que ver con un seguimiento post-entrega. Hay empresas
generalmente las más grandes, empresas semilleros y demás, tienen una estructura de Cal, Pioneer, tienen una estructura de seguimiento del maíz. Sí, el maíz es un producto súper high ticket, es un producto rentable para las empresas, entonces, y es muy competido, digamos, muy competitivo. El ambiente, todas las marcas están muy parejas, ya no hay una diferencial genético muy grande, entonces el diferencial está en las capas de valor post siembra, el seguimiento, el asesoramiento, los análisis, etc. Entonces, bueno, pero quizás vos vendés urea, quizás vendés tractores, quizás vendés drones. ¿Cómo es tu sistema de seguimiento post-entrega? No, eso lo hace la gente de postventa. Bueno, la postventa, aunque yo tenga una empresa grande y tenga un equipo de postventa, tiene que formar parte del mismo proceso. Es decir, ya no podemos entonces, y ya para ir redondeando el capítulo de hoy, no podemos hablar de un proceso de marketing, un proceso de ventas y un proceso de postventas. Hoy es necesario entender que la telaraña incluye los tres integrados dentro de un perfil comercial. De hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba en John Deere, el gerente comercial tenía bajo su mando marketing, ventas y postventa. Esto ha cambiado con el tiempo, pero creo que es un formato que funciona más allá de los nombres, ¿sí?, para tener una visión integral. Lo que pasa es que en esa época, si bien la gerencia era comercial, cada departamento trabajaba un poco aislado, ¿sí?, con una estructura muy piramidal, sin cruce de funciones, donde una mentalidad muy kiosquera, ¿no? Cada uno cuida su kiosquito, y esto pasa mucho. Entonces, lo que yo invito es a que los sistemas se mezclen, a que se integren los equipos, porque en definitiva la experiencia del cliente es una experiencia integral, que arranca cuando conoce a la empresa en un cartel caminero, referido por un cliente o por el marketing digital, que lo sigue tratando un comercial o un prospectador o un SDR, que lo sigue tratando un oficial de cuenta, un comercial senior, que le va a vender con suerte, después va a tener una postventa. Yo quiero que ese comercial senior lo siga, no se desentienda de ese cliente. Esa cuenta, ¿sí?, hablamos de clientes o hablamos de cuentas. Para que un cliente se transforme en una cuenta realmente, quiere decir que tiene que haber una recompra, tiene que haber una periodicidad de compra. Entonces ya cuando es una cuenta, yo necesito un oficial de cuentas. ¿Qué quiere decir? Alguien que integre todos los conceptos, ¿sí?, para que ese cliente siga comprando, empiece otra vez un sistema de cross-selling, de upselling, compre cosas de más valor, compre otros productos que le hacemos, me genere a través de un programa de referidos, me refiera a sus amigos, a sus contactos, a su cuñado, para que yo le pueda vender, y también me genere referencias, testimonios, ¿sí? El testimonio hoy, la generación de contenidos a nivel de comercial es fundamental. Los clientes miran mucho el contenido y grabar testimonios de clientes es sobre todo cuando más importante y más referente al cliente, más importante es el valor que tiene ese testimonio. Es un testimonio que dura en el tiempo y que sigue trabajando para mí cuando está colgado en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en mi Facebook. O cuando yo estoy por definir un cliente y se lo mando el video intencionalmente a través de WhatsApp. Entonces, todas esas estrategias que todos nosotros las hacemos en mayor o menor medida, lo que yo propongo, en este caso, y no es idea de Sergio, obviamente es lo que veo que hacen las empresas más avanzadas en esto, es que eso se integre en un sistema comercial que sepa a qué juega. Después, siempre el talento del comercial, siempre el talento de la gente de marketing, el talento suma, pero tiene que saber que funciona dentro de un equipo y el equipo tiene que saber a lo que juega. El talento suma, brilla, pero el que paga las cuentas es el sistema. Bueno, gracias a todos por seguirnos hasta acá. Terminamos el capítulo de hoy. Si les gustó, por favor, estamos en una etapa de crecimiento, así que nos encanta su feedback. Comenten aquí abajo en comentarios qué les gustó, qué no les gustó, qué otro tema les gustaría que trabajemos. Y también recomiéndenselo a un amigo, recomiéndenselo a un enemigo, qué sé yo. Lo importante es que este podcast se empiece a ver, porque para eso lo hacemos con todo el cariño. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionarte o ver el agro desde otro lugar, entonces este episodio cumplió su objetivo.
Porque el agro nace en el campo, pero se construye cuando cada eslabón entiende su rol dentro de la misma cadena de valor. El agro no se transforma desde un solo lugar. Se transforma cuando dejamos los enfrentamientos y empezamos a integrarnos, desde el lote hasta el consumidor. Si este contenido te sumó, si te hizo sentido o simplemente te entretuvo viajando o en el gimnasio o en el tractor, toca la campanita para suscribirte al podcast, ya sea en Spotify o en YouTube. Compartilo con alguien de tu equipo, con un colega, con ese amigo que también vive el agro con pasión como vos. Y si querés ser parte activa, sumate a esta tribu. Déjame tu comentario, porque estas conversaciones siguen luego fuera del micrófono, con un mate o un café de por medio. Esto es Tribu Agro. Vivimos el agro. Y cuando lo pensamos, lo transformamos. Gracias por llegar hasta aquí y ser parte de la cadena de valor del agro y de Tribu Agro. Nos vemos. Toma las riendas de tu negocio y juntos tomemos las del agro, porque juntos hacemos un futuro todavía mejor.